naturaleza que se llama Dios es amor. Dios dentro de él, siendo un ser increado, es como entender, hermano, que todo lo que viene y sale de él es Dios. Y la sabiduría de Dios dijo: enviaré apóstoles y discípulos. ¿La sabiduría de quién? De Dios. Él no hace nada, Efesios 1:9, nada hace si no escucha el consejo de su voluntad. O sea, ¿quién irá por nosotros? Digo el verbo, amén. Aquí, yo iré. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. ¿Salió la palabra, no? Y cuando aparece la palabra y se manifiesta la explosión del universo, que le llaman los científicos el Big Bang, y yo lo repetí mucho tiempo como lorito, porque yo pensé que así era, pero ahora me di cuenta que no. Ahora estudiamos, hermano, que todo lo que salió de Dios fue esto. Esta hey, que significa algo que exhaló, algo que salió. Por eso usted ve que cuando de aquí dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8, el cordero inmolado. ¿Cuándo fue inmolado? Esa palabra inmolar es mutilar, es cortar, es como cuando a alguien le falta un brazo, una pierna. Hermano, cuando el verbo salió de lo increado para ser creado, para que sea el principio y el fin, tuvo que haber una acción, aunque sea en forma de Dios, no se aferró a eso, sino se despojó. ¿Qué hubo? Tuvo que aceptar, hermano, por primera vez el verbo se convierte en siervo, porque viene obedeciendo a otro. La primera condición de un ser incrédulo, que ahora va a tener que aprender a obedecer al que lo envió. No te lo estoy entendiendo todavía, ¿verdad? Lo que conoce el Padre incrédulo, el que mora en luz inaccesible, todo lo que conoce es a través de la obediencia de Cristo. ¿Sabías ya? Por lo que padeció, ¿aprendió qué? Obediencia. Él no sabía obedecer. Tuvo que mutilarse. Amén. Tuvo que despojarse de qué? De ser increado a ser creado. Pues no puede volver acá sin haber logrado el propósito por lo cual lo envió. Tiene que llevar a la compañera que Dios necesita. Pero no puede volver al increado a menos que de la creación saque la que va a ser parte de su hueso y de su carne. Despacio. Amén. ¿Sí está muy bien? Okay. ¿Por qué me está diciendo eso, pastor? Porque yo quiero que usted imagine eso. Amén. Aquí Dios piensa en la creación. Y cuando piensa en la creación, antes de pensar en la creación, piensa en los constructores. Pero esto no existe al tiempo. Amén. ¿En qué pensó Dios primero? Aquí ya se manifiesta el verbo como Dios. Amén. Pero para funcionar como Dios, tiene que hacer unos constructores. Pero estos constructores son extraños, porque no conocen, no tienen padre, no tienen madre, no tienen genealogía, porque de aquí para acá no hay nada. No tienen padre, no tienen madre, no tienen genealogía. Si le dice que son hechos semejantes al Hijo, porque salieron de la misma palabra. Porque Jesús es la expresión, una palabra exacta de esta naturaleza. Aquí aparecen los que no tienen principio y no tienen fin de día, son los Melquisé, que son los constructores, son las palabras que dijeron, sea la luz. Antes que hubiera una luz, tuvo que haber una palabra que quiera sea. Pero no fue el verbo, si lo hicieron por encomienda de quién. Porque el verbo no iba a dejar su trono para trabajar. Él, en cuanto pensó en el constructor, salió. ¿Está de acuerdo conmigo? Ay, Dios del cielo. Amén. O sea, imagínense que Dios, para crear la creación, tuvo que crear dioses. Siendo Dios, es el Dios de los dioses, pero siendo el verbo, ya como principio, fin. Por eso, hermano, Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de él y para él. Sean principados, sean dominios, todo fue hecho por medio de él y para él, ¿sí o no? Pero aquí viene él, funcionando ya como Dios. El verbo es Dios. Pues amén. Pero aquí no tiene condición. Él es.
Yo lo estoy sudando, fíjese, siento que me corren las gotas de agua por la espalda. Amén. ¿Cómo le puede enseñar esto? Pues lo voy a enseñar con la Biblia. Porque, hermano, ¿por qué Jesús? Es que tengo que pensar primero. No me quiero adelantar. Amén. Entonces, viene el verbo y lo primero que hace que son, diga conmigo, constructores. Dios dice, tengo que hacer la creación, pero tengo que hacerlos por encargo de dioses. Por eso acuérdense que ahí aparecen los famosos Elohim. Concedió a Dios creó los cielos, con inteligencia la tierra y con conocimiento los abismos. Empieza Dios a trabajar. Amén. Amén. ¿Quién va a hacer eso, hermano? ¿El que salió de la creación o Dios que hizo los dioses? El verbo dijo, yo voy a ir. Para entender, hermano, el espíritu servicio. Él dijo, voy a salir de aquí, pero voy a tener que salir a qué? A servir. La voluntad de mi Padre. Pero no está diciendo que el verbo, su nombre, hijo, no es porque tenga mamá, sino porque está saliendo con la misma naturaleza. ¿Me está entendiendo? O sea, tiene la misma naturaleza que salió de aquí. Por eso yo soy la vida. Yo soy la resurrección. ¿Quién es tú? Eres Cristo. Soy, ¡pum! Se caen todos de un jalón. Amén. Porque Él es. ¿Verdad que está fácil la Biblia? Cuando Él viene aquí se manifiesta, el verbo se convierte en Dios. El verbo es Dios aquí y Dios es aquí también. Porque es el único que tiene la condición, hermano, ¿de quién? Del Padre. Se llama Padre porque salió de Él, viene de Él, trae los atributos, su naturaleza, de ahí lo trae. Pero al manifestarse en la creación, ya funciona como Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Y a veces Él hace los constructores. Pues acuérdense que son los que se quisieron quedar con la viña. Ellos no sabían que estaban trabajando para un propósito del verbo. Y cuando vieron las creaciones, dijeron, quedémonos con ella. Y dijeron, matemos al hijo. ¿Se acuerdan? Amén. Entonces el Padre se indigna, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver esto. Entonces yo quiero que usted vea cómo está la mente, hermano. Tengo 20 minutos para acabar. Amén. Entonces, para entender el espíritu del siervo, ¿quién le transfirió ese espíritu? ¿De dónde viene ese espíritu? Del infierno. ¿De dónde viene el espíritu de servicio? Moisés, aquí se lo transfirió a su ayudante. Pablo, aquí se lo transfirió a su ayudante. Amén. Jesucristo, Cristo Jesús se lo transfirió a sus discípulos. Amén. Y sopló sobre ellos su espíritu, pero no el Espíritu Santo. Del espíritu que traiga antes de irse lleno. Amén. Amén. Y ese espíritu se transfiere a los que también se le impusieron las manos y están en la obra de Dios. Es el mismo espíritu. A ver, ¿cómo se lo enseño? Porque ese espíritu viene desde aquí, de donde no existía nada. Desde ahí viene. ¿Quién lo trajo? El verbo. ¿Y al verbo quién se lo transfirió? El que lo envió. Amén. ¿Está aquí conmigo? Por eso, miren, cuando el verbo sale, ¿está aquí? Se conoce que tiene principio y tiene fin. Pero trae la naturaleza, ¿sí o no? ¿Cuál naturaleza? Por eso, mi hermano, en el verbo tenemos al siervo. En el verbo usted conoce al Dios siervo. ¿Quién es el verbo? ¿El Dios qué? Siervo, diga, Dios siervo. Con esa introduccióncita, hermano, ¿cómo lo va a hacer una cosa? Por eso dice la Biblia, a la fuerza del buey, ¿prospera qué? La hacienda. Jesús dijo, ¿quién de vosotros si un buey cae en un hoyo, no lo sacan en sí mismo instante? No importa que sea de reposo. ¿Por qué? Porque para Dios el siervo es un espíritu. Un aplauso a Dios. ¿Sí, no? Déjenme listo esto, porque yo no quiero que duden de mí. Esto ya es viejo. Esto no es nada nuevo. Esto ya es viejito. Amén. Amén. Eso ya es un refresh. Ahora sí vamos a entrar a uno nuevo. Aparecen
El verbo viene de hoy, creado. Pues un hijo nos es dado, un niño nos nació. ¿A quién dieron? Al hijo. No es que Dios sea padre, sino porque viene de él. Trae su naturaleza. Amén. Vean las tres facetas de este espíritu. Número 1, verbo. Número 2, Cristo. Número 3, esto es bien fácil, amén. 1, 2, 3. ¿Cómo está solamente hasta ahí? 3 facetas. Este es el mismo que este. Los 3 son uno. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero en diferentes facetas. Por ejemplo, el verbo cuando salió de dónde? De la Ensof, que se llama Elohim, creado, lo que la mente no puede entender. Amén. Lo llama hijo. ¿Por qué lo llama hijo, hermano, una vez más? Porque ¿qué trae? Y porque salió del creado. Es el que trae la único, es el, hermano, lo que conocemos del creado es a través del verbo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso cuando Jesús estaba en la tierra, decía: Señor, yo quiero tener la gloria que tenía contigo antes que el mundo fuere. Amén. Quiero la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Y está hablando Jesucristo. Porque Jesucristo, o Cristo Jesús, que cuando habla de Jesús está dando alusión al hombre. Amén. Entonces cuando hablamos del verbo, estamos hablando de entiéndalo por buen nombre de Jesús con palabras correctas. Cuando hablamos del verbo, estamos hablando del espíritu de ¿qué? Del servicio. Si usted quiere encontrar el espíritu del servicio, ¿lo va a encontrar en quién? En Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo significa palabra hebrea. En los hebreos, la palabra Cristo significa Mesías. Amén. Griego significa ungido. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted lo puede ver bien fácil. En Abastecer las Américas yo se los enseño muchas veces. Amén. Creo que está en hebreo, en Hechos. Yo se lo doy mejor. Amén. Y cuando hablamos que el verbo viene, hermano, él no podía venir a la tierra a menos que fuera un enviado. Amén. Y cuando hablamos de ungido, estamos hablando de la palabra Abí. ¿Para qué? Para hacer una tarea que viene a realizar. ¿Para qué la unción? Es la habilitación. Por eso, yo quiero que usted vea despacito, amén. Amén. Aquí es verbo. Pero cuando a la palabra le envían, porque acuérdense que Cristo significa ¿qué? Ungido o enviado. Amén. Aquí es la palabra. Pero aquí es la palabra enviada, ya habilitada para trabajar. ¿Está de acuerdo conmigo? Bien fácil de Biblia, ¿va? Amén. Aquí es la palabra. Pero aquí ya es la palabra ¿qué? Enviada. ¿Sí me entendió? Ok. Entonces, al entrar la Biblia dice en Hebreos: he aquí vengo a hacer tu voluntad, como está escrito en el rollo, me preparaste ¿un qué? ¿Un qué? Un cuerpo. Aquí habla la palabra. Y usted va a ver que no es cualquier cuerpo. Amén. ¿Qué le prepararon a Jesús? Perdón, ¿qué le prepararon a Cristo? ¿Un qué? Pero ese no es cualquier cuerpo. ¿Cuál cuerpo será ese, hermano? O sea que no es cualquier cuerpo. Es un cuerpo glorioso, es un cuerpo de gloria, le cuento, ¿eh? Y el verbo se hizo, Juan 1:14, el verbo se hizo y vimos su gloria, como en el primogénito, ya unigénito como primo, porque la obra de él es hacer muchos como él, a través de Jesús Cristo. Despacio.
O sea, no va a haber un siervo, van a haber muchos siervos. Despacio, despacio. Ese espíritu se va a multiplicar. Ok, den un aplauso al Señor. Dice que ya le está cayendo. Ya le está cayendo. Quiere decir esto, hermano, que ahora podemos llamar en Cristo nuestro Señor, ¿quién? Jesús. ¿Qué está diciendo? Que ahora la condición humana de Jesús trae la naturaleza que estuvo aquí y que operó aquí. Ahora está en Él. Y si estuvo en Él, ahora está en su cuerpo. No sé si el Espíritu Santo sópleles, por favor. Para servir ahora al cuerpo de Cristo, usted tiene la habilitación de una unción que reposa sobre usted. ¿Sabe cuál es la unción que usted estaba? Bueno, por favor, porque Jesús no es solo el Hijo de Dios. Amén. Sino Jesús, ahora Jesús es el siervo también de ¿quién? De Dios. ¿Se lo presento? Vamos, corre. Hechos capítulo 3. No se lo voy a presentar porque lo amo. Verso 13, Samuelita, póngale en la Biblia de las Américas para que lo lean todos juntos. Miren, por eso Jesús, Cristo, es tanto Dios como es el Verbo. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? Traducción. ¿A quién han glorificado? Mire, a su siervo. ¿Cómo le van a Jesús? Jesús, el que vosotros entregaste. Por eso en el verso 18, en la bastardilla, y dice que Jesús, la palabra Mesías ungido, cuando habla Cristo Jesús, ahí dice la palabra en la bastardilla de las Américas, le llama Mesías enviado. ¿Sí lo vio? Amén. Por eso el verso dice, y el Cristo designado para vosotros es Jesús. Amén. Miren, pero Dios cumplió lo que antemano, por boca de ¿qué? De todos los profetas, que Cristo debería ¿qué? Cristo debería ¿qué? El Mesías, el ungido, el habilitado. Amén. Verso 19. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean perdonados. Amén. Amén. Verso 20, mira el verso 20 está poderoso, hermano. Si no le cayó el 20, yo no sé qué voy a hacer con él. Y dice en letra mayúscula, y él, ¿quién está hablando? Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano. ¿Para quiénes? Para usted y para mí. Por eso Jesús es el siervo glorificado. Vamos cerrando el círculo, hermano, porque todos entramos a los cuerpos de gloria. Porque si Él fue glorificado, prepárese, iglesia. Mire, terminamos con esto, porque tengo 10 minutos para acabar. ¿Ya lo tengo cansado? No. Filipenses capítulo 2. Le voy a hablar a los que usted sepa, hermano, que ese espíritu está reposando sobre usted. Filipenses capítulo 2, vamos terminando. Por eso, hermano, para mí es muy importante, hermano, que no se falte el martes. ¿Usted cree que esto lo puede enseñar a la congregación? Filipenses capítulo 2, ¿lo tiene? Vamos a ver versículo 5. Hay en vosotros esta actitud. Amén. ¿Qué es la actitud, hermano? Hay en vosotros esta actitud. Amén. ¿Qué hubo también en quién? En Cristo Jesús. ¿Cuál es la actitud que hubo en Cristo Jesús? ¿El espíritu de qué? ¿Cuál es la actitud? El siervo, se lo va a presentar. En nosotros tiene que hallarse también ese espíritu, porque si ese espíritu está en usted, lo van a glorificar. Despacio.
Dice, el cual aunque existía en forma de ¿quién? ¿Cuándo existía en forma de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo era qué? Incrédulo. Amén. No consideró el ser igual a Dios como algo a qué. Ahí pues donde viene, ahí viene lo importante, sino que hizo, hermano. Hermano, no se le olvide estos aspectos. Porque si usted tiene estos aspectos, yo le llamo los aspectos de exaltación. Número 1. Usted es ciego, hermano. Usted quiere que Dios lo glorifique. Padre, glorifícame, así como yo te he glorificado mientras estaba con ellos, Señor. Con la misma gloria que tenía antes que el mundo fuera, Señor, que esté con ellos esa gloria, esa unción de servicio, ese cuerpo de oro que va a tener. Amén. Número 1. Mira la primer aspecto. ¿Cuál es el primer aspecto, hermano? Subrayo en su Biblia, verso 7. Sino que se despo. Bueno, ¿quiere ser siervo de Dios? ¿Está dispuesto a negarse a sí mismo? ¿Está dispuesto a servir a los otros por causa de la obra de Dios? ¿Está dispuesto usted, hermano, a despojarse de quién es usted para que sea Dios en usted? Es la primera condición. ¿Cuál es la primera condición, hermano? Despojarse, pero dice así. Por eso el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero cualquiera que la pierda por causa de mi nombre, la hallará. Siervos, ¿está dispuesto a no ser usted para que sea Él en usted? Para que se cumpla. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Porque esta es la primera condición del siervo. Esta es la actitud que Dios quiere en los siervos del Dios Santísimo. Primera actitud, despojo. Número 2. Dice, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, hermano? ¿Y tomando forma de qué? 1, 2. Se hizo siervo. Por eso, una de las características de Él, en las 4 facetas de su cara, tiene la cara de buey. El Shaddai, el trabajador, el que sirve, el que trabaja para la obra de otro. A ver, cuenta un David que pastoreaba ovejas que no eran de él, pero tenía la responsabilidad de multiplicarla, aunque no fueran de él. Porque cuando usted es fiel en lo poco, cuando usted es fiel en lo ajeno, cuando Dios le dé los suyos, lo va a hacer. Si un día Dios lo levanta como pastor, va a ser un espejo. Así como es su servicio que usted le da a su pastor, así va a ser el servicio que le dan a usted, los siervos que usted levante, Dios levante para usted. Mediocres, aguados, por supuesto que no hay ni uno de esos, no diezman, no ofrendan, no trabajan, así va a tener usted gente que va a batallar tanto con ellos, hermano. A veces yo pienso que si yo hubiera sabido esto al principio, yo hubiera trabajado mis 7 años mejor que nunca nadie. Pero le cuento, sí fui maestro, 3 años de adolescentes. Fui ujier, hermano. Limpiaba, hermano, hasta le arreglaba el carro a mi pastor. Cuidaba el parking, hermano. Me tocó funcionar de servidor. Tráiganos la ven. Llegamos mi esposa, los primeros que nos hijos y los últimos que nos hijos, hermano. Llegamos a la casa a las 2 de la mañana, levantar gente y entregar gente. Por eso yo bendigo a Dios, por eso tengo, porque ahora sí yo sé por qué me ha caído todo esto. Amén. ¿Se hizo qué? Siervo, diga, siervo. Y aquí viene lo que a nadie le gusta. Llegándose en forma de hombre. ¿Qué será eso? No entiendo yo la palabra. Se humilló. ¿A cuánto le gustan las humillaciones, hermano? Ay, me regañó el pastor. Mira, hermano, si no aguanto la regañada del pastor. ¿Cómo quiere que repose esa gloria que lo va a glorificar? Ahí viene lo más tremendo. Espero que esté subrayando su Biblia. Mira, yo mi Biblia lo tengo bien subrayadita, hermano. Yo todos esos aspectos yo los subrayo. Yo subrayo esas partes. Eso que usted está viendo ahí, yo los tengo subrayado en mi Biblia. Dice,
se humilló a sí mismo, haciéndose. Ay, ¿cómo cuesta esto, Ay, gran vida. ¿Alguien me puede decir qué significa esa palabra? Porque no la entiendo yo en mi buen castellano, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo cuesta? Ser sujetos, hermano, a una autoridad. Tener la obediencia. Y miren, y esa obediencia fue hasta la muerte. ¿Qué le parece eso? ¿Muerte de qué? Pero si alguno quiere venir en pos de mí, en pos de mí, ¿qué dijo Jesús? Niégase qué. No dijo tome mi cruz, así dijo. O tome su cruz. ¿Sabe, hermano, que estos son los 5 ministerios? Perdón. ¿Sabe que estas son las 5 condiciones que hacen que un siervo de Dios sea exaltado hasta lo sumo y le confieran ese nombre que está por encima de todo nombre? Por eso los demonios saben si usted está despojándose a sí mismo. Cada día tenemos que dejar pedazos de carne atrás, pedazos que nos duele que nos los quiten, hermano. Tenemos que aprender, hermano, a ser siervos. ¿Y si sabe cómo se forma un siervo, no? Para ser güey, tuvo que haber sido toro. Y al toro lo primero que hacen para hacerlo güey, lo castran. Le quitan los deleitos y los apetitos sexuales de andar subiéndose arriba. Amén. De andar montándose arriba. Lo meten, hermano. Bueno, usted puede tener deseo por su esposa, por ella, porque Dios lo permitió. Honroso sea el matrimonio y el acto sin mancilla. Pero no puede estar viendo pornografía, ni viendo a la mujer ajena, porque eso le abre derechos a un espíritu que le va a traer 7 peores. Pregúntale nomás lo que le pasó en el tiempo que los reyes están en la guerra, por andarse asomándose a la ventanita, lo que le pasó al rey David. Ungido rey, pero débil con las bookies. La consecuencia, por eso a veces Dios trata a los hijos de nosotros. ¿Y por qué será? Algo estará practicando usted que Dios no le agrada. Y empieza usted a ver que lo primero que lo cortan los deseos y lo meten a un ruedo, ¿va a ver? Y llega el que lo va a trabajar. ¿Usted cree que primero se le monta que lo van a poner a trabajar en los surcos? A ver, ponga un güey, hermano, sin estar domesticado. Ponga. Y dice que un güey grande, hermano, maduro, tiene que enseñar un güey que. Pero si el güey maduro que tiene el cuerno, que es el poder, le mete el cuerno al pequeño, el tal güey debe que. Yo quiso quitar la carne. Yo quiero meter al ruedo y con varas. Vea la historia de un güey. Lo agarran y le dan mazotes y lo golpean y lo maltratan y le dan latigazos en la espalda y le pegan y le jalan las barbas y lo coronan cuando ya no abre la boca y se mueve y se queda quietecito. Y ahí un siervo. ¿No le duele? Las críticas y los maltratos, porque así se forman los güeyes, hermano, a puro palo, a puro garrote, hermano, para que cuando le pongan el arado tenga una visión derechita, cómo va a ser los frutos, que no puede desviarse izquierda ni derecha, y sabe que no puede dar el campo, porque usted fue lo que Dios le dio, ¿se acuerda? No puede dar un güey junto con un asno, con una gente tarca, como no se puede poner remiendo viejo en el vestido, ¿verdad? Porque los dos se van a echar a perder. Por eso el siervo para ellos es tan importante, porque sobre el siervo, hermano, mire cómo viene. Número 1, Cristo Jesús. Está hablando que un humano hizo esto. Y por eso dice que Dios glorificó al siervo Jesús.
no dijo al siervo Cristo, no dijo al siervo verbo, aunque el verbo y Jesús es bien, por eso hermano, el verbo viene obedeciendo desde allá, el espíritu ese que se transmitió en Moisés y que pasó a Josué y que pasó a los siervos hasta el día presente hoy, porque también reposó sobre los discípulos y está reposando sobre aquellos que están creyendo en la obra de Dios, pero que están aprendiendo que estos son los pasos de la exaltación a la gloria. Esto es lo que te exalta hasta lo sumo, humillarte. ¿Cómo cuesta trabajo pedir perdón? ¿Cómo cuesta trabajo decir la regué? ¿Cuánta humildad se necesita precisar que pastor? La mera verdad, no quise ir a la iglesia. No me importa el privilegio. Mejor, hermano. Hay otros mejores que yo estoy haciendo perder el tiempo. Obediencia. Aceptar que te pongan chulo. Que te dejes conducir, hermano. Aquí está el final. ¿Muerte? ¿Muerte de qué? Miren, cuando se murió. Y muerte de cruz. Por lo cual Dios también dice. ¿Quiere que yo lo levante? ¿Qué es exaltar? Lo exaltó. ¿Hasta dónde? A la posición por encima de todo principado y potestad, porque los otros dioses nunca quisieron ¿qué? Despojarse de su gloria. Nunca quisieron servir. Quisieron ser servidos. No supieron humillarte. Satanás nunca quiso la humillación, ¿verdad? Sino se levantaba y decía como Belmont, una de las primeras obras de Dios, mi piel está en el filtrante que decía cuál. Una de las primeras obras de Dios decía obediencia. Es mejor prestar atención y obedecer que la grosura de los carneros, que los sacrificios. La muerte. Morir. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas que ahora hago, lo hago para el Hijo de Él. Y los vituperios que faltan, estoy dispuesto a cargarlos en mi cuerpo, decía él, con tal de conocerlo a Él y en el poder de su resurrección. ¿Por qué Pablo sabía eso? Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le confirió. ¿Qué le confirió? Porque usted no va a tener que usar ese nombre. Usted dice espíritu de enfermedad, ¡fuera! Espíritu altivez de sujetas. Y el Espíritu va a volver a ver qué nombre está sobre usted. Qué gloria te cubre. Y yo no quiero que le vean a usted. Quiero que vean al Espíritu del siervo reposando sobre usted. Para que se sujete. Y para que Dios seas considerado uno de estos. No hay nadie como ellos. Satanás no hay nada. Ellos nunca no han maldecido. No, ¿cómo no? Y les quita su trabajo y les dice, gloria a Dios, Señor, si tú me dieras más te lo daría. En los tratos te dice, Señor, gracias Señor, porque algo me estás aprendiendo. Algo me estás probando, Dios. Y es cuando te revisas, Señor, no te digas tú, no das ofrendas, porque Cristo, fue la ofrenda perfecta del Padre. Fue el sacrificio perfecto. ¿Qué fue lo que lo hizo? ¿Quiere verlo? Hebreos. Vamos a sacar esto. Dios nos va a dar una bendición para comprar baterías, ¿verdad que sí? A ver. Hebreos. No aprendió nada, ¿verdad? Dice Hebreos capítulo 1, verso 3. ¿Quién es Cristo, hermano? Es el verbo. ¿Y quién es el verbo? Jesucristo. ¿Y cómo lo llama la Biblia? El siervo Jesús. Diciendo que en carne sí se puede ¿qué? Hacer la obra. Pero con esa unción. Con un espíritu que viene de él. Por eso dice que Dios habló de muchas maneras y muchas formas a los padres, pero Él nos habla por medio de su
Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Mire lo que dice, amén. Amén. Pero para que fuera heredero, ¿qué tuvo que hacer, hermano? Por medio de que también hizo también el universo. Amén. Él es el resplandor de su gloria y la expresión de esa palabra exacta de su naturaleza. Y subiendo todas las cosas por la palabra de su poder. Después de haber llevado a cabo la purificación de los pecados. ¿Cuántos cuando lo exaltaron hasta lo sumo? ¿Después de qué? ¿Qué hizo? ¿Purificó qué? Tuvo que morir. Y cuando él muere, amén, dice, se sentó a la diestra de la majestad. ¿En dónde? Y ojalá usted entienda que no son las alturas, hermano. Siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado. ¿Qué heredó? No lo entiendo. ¿Qué heredó? Más excelente que todos ellos. Por lo cual dice ángeles, dice por lo cual de los ángeles dice Dios jamás. Dios ha hecho jamás, dijo Dios, yo te he engendrado hoy. ¿Qué heredó Jesús, hermano? Después de que hubo los pecados nuestros, ¿qué heredó? ¿Qué le confirió Dios? Más excelente que Satanás, más excelente que aún que los órdenes de Melquisedec, más excelente que cualquier ángel, que cualquier querubín, que cualquier hombre. Y esa autoridad, ese nombre, ahora se llama, tiene Jesús un excelente nombre, ¿va que sí? ¿Cuál nombre será ese? Acompáñeme, Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Heredó un nombre, ¿va que sí? ¿Cuál es el nombre que heredó Jesús? El nombre que heredó Jesucristo, el siervo, por ser siervo, ¿qué heredó? Alfa y el Omega. El Alfa y el Omega, ¿y qué dice?